En el café de Diario 55 con nosotros Bernardo Espinosa, es asesor y pues también economista y consejero. Con él estaremos hablando de economía y otros aspectos interesantes que tienen que ver con la cartera, con el bolsillo, no solamente de nosotros los dominicanos, ¿verdad? Sino de gobierno, de cómo se manejan las cosas y rumbo hacia dónde vamos. Buenos días, Bernardo. Placer tenerte por aquí. Buenos días, Fran. Gracias por invitarnos. Ya somos de la casa. Sí, es así. Estamos por aquí a sus órdenes. Es así. Vamos a aprovecharte y conocer tu evaluación sobre la visita que hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos al país, Marco Rubio. Bueno, Estados Unidos, yo digo que Donald Trump está haciendo lo que prometió en campaña. O sea, no debe ser sorpresa para nadie. Se había perdido de alguna forma algún nivel de control, sobre todo en la zona de América Latina con los gobiernos pasados, y Donald Trump ha venido a recuperar eso y volver a hacer América grande como lo prometió. Pero en el caso nuestro ha salido a relucir dos temas, sobre todo el tema haitiano, que es el de interés para nosotros, y el tema de la tierra rara, que mucha gente todavía no conoce, no entiende, y que hay que dar más detalles sobre de qué se trata esto. Pero en sentido general yo entiendo que la visita ha sido fructífera, productiva. Prácticamente el gobierno le nombró un director de la dirección de drogas. Parece que será otro tema por el tema del fentanilo, el crecimiento de Estados Unidos. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días con esto. ¿Cómo nos impacta República Dominicana todo este revuelo que está provocando la gestión Trump? Bueno, por el tema de la deportación y el control migratorio, eso va a tener un efecto negativo en el tema de la remesa. De hecho, vi que en la cifra del Banco Central ya se ha comenzado a sentir, porque para Estados Unidos son indocumentados, pero esos indocumentados mandan dólares para acá, y después del turismo es la principal fuente de aporte al PIB, el aporte de la remesa. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un efecto negativo, pero como país nosotros tenemos el mismo problema con la migración haitiana, y lamentablemente cada país tiene la soberanía de aplicar sus leyes en su territorio y aceptar solamente a los ilegales. Vimos que a personas legales. Vimos que muchos dominicanos han regresado de manera voluntaria, en otros países lo han hecho, y es una realidad que tenemos que lidiar con ella, porque nosotros tenemos ese problema también aquí. El comportamiento del dólar en estos momentos es normal, porque te decía cuando estábamos en comerciales que ayer me tocó pagar tarjeta de crédito y me lo cobraron a 62,15 el dólar. Bueno, hay una preocupación, hay sectores económicos que hay cierto nerviosismo con la subida del dólar. Las proyecciones son de 65, 66 a final de año. ¿Cómo va? Obviamente el gobierno ha dicho que tiene control, que no hay que preocuparse, que el dólar vuelve a estabilizarse en los próximos días, próximos meses, vamos a ver qué pasa, pero con el efecto que ha tenido la apreciación de la moneda en Estados Unidos, que ya prácticamente está a la par con el euro, como el dólar se ha apreciado, yo no creo que pueda bajar nuevamente en el corto plazo. Sí se mantendrá en esos niveles porque no hay crisis, nosotros no vislumbramos ninguna crisis económica en los próximos meses, ni siquiera años, pero con la llegada de Donald Trump al poder no hay nada cierto, y vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a recibir a Xiomara y te voy a preguntar entonces, como asesor y consejero financiero, algo. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones. El taparroja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Entonces, ¿sería buena inversión en estos momentos el comprar dólares, tomando en consideración de que lo tendremos a un 65? Bueno, no recomendamos porque incluso si los pesos salen a buscar dólares,
lo que va a hacer que el dólar se va a seguir disparando por la demanda. Bro, El Banco Central ha dicho, bueno, pero podemos estar matando la gallina de los huevos de oro por beneficiarse unos pocos, entonces podríamos tener una crisis mayor. No recomendamos porque no se ve que haya una crisis. Obviamente, las tasas de interés empujan el tipo de cambio y los tipos de interés se supone que van a comenzar a subir. O sea, precisamente en Estados Unidos se va a aumentar el tipo de interés y el efecto en Estados Unidos automáticamente hay que multiplicarlo por 2 en nuestro país. Un punto en Estados Unidos son 2 puntos aquí en el tipo de interés. Entonces, si el tipo de interés en el dólar sube, entonces lo que la gente va a evaluar es si tener el dinero en peso en un certificado o tenerlo en dólares. Cuando tú combinas el tipo de interés más la devaluación, puede ser que agentes económicos, gente que tiene dinero en certificado, ocioso lo convierta en moneda extranjera, en este caso en divisa en dólares. Eso también podría, porque el efecto para Estados Unidos es que esos dólares regresen a Estados Unidos, sobre todo lo de los nativos norteamericanos que tienen dinero fuera, sino bueno, pero no te hace sentido tenerlo en República Dominicana si yo te estoy pagando un tipo de interés mayor o que compensa lo que te pagan allá. Entonces, vamos a ver qué pasa en los próximos días con estas medidas que está tomando el Tesoro en Estados Unidos, la apreciación del dólar, pero yo no veo que aquí en lo inmediato pueda haber una crisis cambiaria. ¿Está dolarizada la economía dominicana? Bueno, no digo dolarizada en términos legal, pero prácticamente nosotros importamos todo y lo que no importamos como producto terminado, importamos la materia prima. Y veo que ya hay algunos sectores económicos que han comenzado a poner una nota que si la tasa cambia, sobre todo los importadores, te dan una cotización y te dicen, bueno, esta cotización es válida por la tasa de hoy. Y eso puede ser preocupante, porque las crisis cambiarias comienzan por ahí. y yo recuerdo que no era de ley tú colocar precios en dólares a artículos y hoy vemos en bienes raíces que ya los apartamentos, los inmuebles en dólares que te lo calculan. De manera natural. Los vehículos también. Los vehículos. Sí, eso la gente se cuida porque una devaluación brusca de la moneda podría quebrar un sector. Ya tenemos historias recientes, no muy recientes, sobre este tema y entonces ese tipo de negocios se cuidan de una crisis cambiaria. Eso le pasó a Corporán de los Santos, Sí. cuando vendió las estaciones de radio y todo. En 2003 ahí que sabemos todo lo que pasó, que hubo sectores que desaparecieron por la diferencia cambiaria. Bernardo, dejando la hipótesis de lado, es recomendable en este momento porque parece que el mercado en la República Dominicana está pagando muy buenos intereses por el dinero en peso. ¿Tú recomiendas abrir certificados en dólares o en peso en este momento aquí? Sí, mira, en este momento es conveniente, mayor rentabilidad en pesos. Porque si tú tienes una tasa de 3%, 3.5 en dólares y una de 2 en pesos, obviamente que una posible devaluación al ritmo de la economía no va a compensar ese tipo de interés. Pero, vuelvo y repito, si la tendencia sigue como va y sigue ese nerviosismo y los pesos salen a buscar dólar, como tú explicas, Frank, entonces eso podría agudizar y generar una crisis cambiaria. El Banco Central, el gobierno, obviamente es su papel, generar confianza. El Banco Central recientemente hizo una inyección de 400 millones, lo sacó de la reserva, o sea, una disminución de reserva para controlar la tasa. Pero vamos a ver qué ocurre, porque ya ahora vienen las reposiciones de inventario de las ventas que se hicieron en noviembre y diciembre, entonces hay que pagar en dólares. O sea, y tú ves que los bancos ahora mismo, para pagar la tarjeta, te venden $1,000 diarios, ¿no? 1,000 o 1,000 semanal, algunos 3,000, va a depender. O sea, que hay un control, porque obviamente un descuido podría generar una crisis. Además de los certificados financieros, ¿qué otro producto tú recomiendas? ¿En qué otro producto tú recomiendas invertir a una persona que... Tenemos en estos momentos como tantos dominicanos que viven de eso
que vivieron en el exterior, muchos de ellos, y ahora están viviendo de sus ahorros, además del certificado financiero? Sí, mira, nosotros no tenemos un mercado abierto todavía, aunque tenemos una ley del mercado de valores de 1980, todavía, con honrosas excepciones, una, otras dos empresas han emitido acciones, pero el mercado bursátil es abierto en el mundo. Obviamente hay que tener un conocimiento, un entrenamiento, una capacitación sobre cómo invertir en ese tipo de mercado. Está de moda el trading, que es cambio de moneda, comprar en una moneda para vender en otra. También amerita un entrenamiento. Aquí ya tenemos instrumentos financieros como los fondos de inversión, que son seguros, que es un documento garantizado. Hay empresas que han emitido bonos garantizados, que es una especie de préstamo también. Pero mercado abierto no tenemos. ¿Cómo para el fondo de inversión? Los fondos de inversión son, por ejemplo, nosotros tenemos un dinero ocioso, nosotros tres hablamos con una entidad financiera autorizada para eso, unimos ese dinero, el banco me está pagando un 8, un 9, pero en el fondo de inversión, a todo riesgo mío, me va a pagar un 12, un 15, un 13. Entonces la gente está haciendo ese tipo de cambio de instrumentos, obviamente siempre a través de un banco, porque tú no lo puedes hacer por cuenta propia, sino a través del sistema financiero regulado. Bernardo, el presupuesto general de la nación se calcula en base a una proyección del dólar, ¿verdad? Se establece un tipo de cambio Un tipo de proyectado. cambio. ¿Y por qué esto no se transfiere a los salarios que nosotros recibimos? ¿No lo calculan también en base al dólar? Bueno, a propósito de eso, ahora hay una propuesta de aumento salarial. Se supone que los salarios deben actualizarse de acuerdo a los niveles de inflación cada 2 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que los niveles de inflación y el IPC, o el IPC como lo calcula el Banco Central, para el año 2023 fue 3.57. Para el Banco Central, la capacidad adquisitiva del dinero en el 2023 se devaluó 3.57. Y en el 2024 ahora 3.65 más o menos. Estamos hablando de 7 puntos. Entonces, se supone que los salarios deben actualizarse con ese índice a caminar un 7%. ¿Qué ha propuesto el gobierno? Y que tengamos recuerdo, memorias recientes, es la primera vez que la propuesta sale del Poder Ejecutivo, un aumento de un 20%. ¿Qué podría ocurrir con este aumento? Bueno, hay dos cosas: que genera inflación y la inflación absorba ese aumento, o que no genere. Pero normalmente cuando el aumento es mayor que los niveles de inflación, obviamente que es inflacionario. Y podemos terminar aumentando un salario que no va a tener capacidad adquisitiva porque los precios se van a disparar. Ustedes saben que el empresario, el comerciante, transfiere al costo del producto todos esos aumentos. ¿Y de dónde sacó Abinader este 20%? Bueno, vamos a especular un poco. Se dice que algunas encuestas han dicho que el gobierno ha tenido un declive en su popularidad, y entiendo que eso es una medida muy popular. O sea, meterse rojo con el empresariado. Pero los sindicalistas se han ido más allá. no, es que normalmente lo que piden son los sindicalistas. Entonces, el gobierno se la puso en bandejas a los sindicalistas. Si tú me dices que me va a dar un 20, yo pido un 30. Ahora, los empresarios dicen que si aplicamos la ley, es un 7% lo que se debe de aumentar. Ahora, esa es la discusión está abierta, ya se va a convocar el Comité Nacional de Salario para las discusiones, pero después que un presidente habla y dice que es un 20, ya la gente espera por lo menos eso. Que una revisión cada 2 años. Que se cada hace, 2 años, de acuerdo con la ley, sí. Y el aumento siempre se discute. Lo que históricamente se ha hecho es un 4% más que la inflación, como para compensar algunos niveles de devaluación, porque obviamente que cuando tú vas al supermercado no es en un 3% que se ha devaluado la capacidad del dinero. Según el Banco Central y sus estadísticas, no compensa en nada ese 20%. No, porque nunca hemos ido a la par entre salario y canasta básica.
sea, los salarios en este momento es que más se han acercado a la canasta básica, porque estamos hablando que el quintil 1 son 35,000 pesos y el salario mínimo mayor son 24,990. O sea que para resolver los problemas básicos, el salario no alcanza. Y no debiera, Bernardo, junto con estas discusiones que hay, también indexarse el impuesto que se cobra hoy día por los salarios. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta. Es una buena pregunta. El Código Tributario, en el artículo 327, establece que cada año debe ajustarse por inflación la exención contributiva. Bueno, para sorpresa de todos, desde el año 2012 no se aumenta. Y estamos hablando de que la exención está parada en el 2012 para fines del cobro de impuestos. Ha sido una lucha de algunos sectores, sobre todo nosotros, el sector profesional, y pensábamos que en este presupuesto se iba a corregir eso, pero lamentablemente se estableció para ahora, el 2025, nuevamente dejar congelada la exención en detrimento de los asalariados. Eso es lamentable esa situación. Una cosa, quizás tenga que ver con esto de ubicar a la par el salario mínimo con la canasta familiar, esta propuesta de aumentar un 20%. ¿Tendría que ver con eso? Sí, bueno, el presidente Abinader prometió en su primer gobierno por llevar por lo menos en el sector público a los policías a $500. No sé si está cerca de ahí, creo que todavía. Sí, creo que se acerca, sí, y sí. algunos beneficios más. Eso significa que entonces el gobierno ha hecho un esfuerzo con algunos sectores. Sin embargo, el mínimo del Estado son 10,000 pesos. Entonces, no es congruente lo que se le está pidiendo al sector privado con lo que da el propio gobierno. O sea, estamos hablando de que prácticamente el 30% de los asalariados del Estado ganan 10,000 pesos y hasta menos. Entonces, vamos a ver, vamos a ayudarnos ambos y que el gobierno también haga un esfuerzo y aumente ese mínimo del Estado que actualmente está en 10,000 pesos. Hay sectores que les favorece lo del dólar, zona franca, turismo, Sí. entre otros. Entonces a los policías también, porque no es el equivalente a 500. Se lo calcula a 62,15. No cobran en dólares. No cobran en dólares, pero es el equivalente. Cobran en pesos. Tú apuntas, esos sectores, obviamente, siempre se han favorecido porque generan divisas, generan moneda extranjera. Y pagan en pesos. Y cuando pagan en pesos, entonces hay un beneficio en el margen, en el cambio, en la diferencia en tasa. Pero el país no es zona franca y turismo. Otros sectores, por ejemplo, como el sector retail, que compra en dólares fuera, que importan, entonces tienen que transferir ese cambio, esa diferencia al producto, y eso puede generar, combinado con un aumento de salario, podría ser inflacionario, sobre todo una inflación que está muy controlada en los últimos 20 años con la excepción de la pandemia. Yo no sé si es pura percepción del ámbito en el que uno se desenvuelve o de las ciudades. Yo no hace vida aquí en Santiago, la capital. Nos gusta mucho ir a Puerto Plata. Yo no sé si es influencia de eso, pero da la impresión de que es mero discurso, eso de que la economía está mala, de que a la gente no le alcanza para cubrir la canasta básica. Uno ve un nivel de dinamismo en Santiago, por ejemplo, y que lo que parece es que estamos muy, muy bien. Uno ve el peso moviéndose. Es más, uno a veces se pone a calcular dinero ajeno de un delivery, por ejemplo. Yo dice, pero un delivery está ganando más que un contador auxiliar acabado de graduarse de la universidad. Y cosas así por el estilo. Usted sale un lunes o un martes por la noche a los entornos de actividades de Santiago y está todo full, no hay parqueo. Sí, obviamente no se puede ocultar y hay que hacer comparaciones. O sea, en economía se hacen comparaciones con semejantes. Si nosotros nos comparamos con la mayoría de los países de América Latina, los 21 países, con honrosas excepciones, nuestra economía está mejor que la mayoría.
Ahora, ¿cuál es el problema? Y a futuro también, como estamos bien, nuestra economía es una de las que tiene mayor endeudamiento. O sea, no podemos descuidar eso. Vamos creciendo, pero ¿sobre qué base? Sobre una base de un endeudamiento que hay que pagarlo en algún momento. Por ejemplo, ya para este año, el servicio de la deuda sobrepasa el 23%. O sea que el 23% de lo que yo recaudo, debo pagarlo en servicio de deuda. Otro tema a corto plazo que nosotros tenemos. La mayoría de nuestra deuda es en bonos. Los bonos son de corto plazo y tienen plazo de vencimiento. Y cuando vencen, tú o los pagas o renegocias. Y cuando tú renegocias, estás en desventaja, porque tú no cumpliste el acuerdo de pagar a la fecha acordada. Entonces, eso podría en los próximos años generar algún tipo de desfase o ralentización en la economía si el gobierno o los gobiernos venideros no ponen atención al tema del endeudamiento. Pero como país, obviamente nuestra economía está bien, está estable, está sana, estamos creciendo más que el promedio de América Latina y cuidado si del mundo. O sea que no se puede ocultar que, pero es un efecto acumulado de 24 años atrás que venimos. ¿Y se puede manejar sin la reforma fiscal? El tema del endeudamiento, el presidente había dicho que parte de la reforma era para ir solventando el tema de endeudamiento. No pasó la reforma. Nosotros no tenemos certeza de eso, pero la reforma era inminente. Era un pasivo acumulado que había desde el año 2012, que lo manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pero dicen algunos colegas a modo jocoso que el presidente cogió cuerda y echó eso para atrás. Yo creo que no fuera la solución correcta porque había varios aspectos de la reforma que se podían discutir y varios sectores estaban dispuestos a aceptar algún tipo de carga. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, con este aumento de salario, yo diría desmedido, fuera de los parámetros de ley, compensar algo, hay una ley que está cursando en el Congreso, que ya fue aprobada en el Senado, sobre contribución de residuos sólidos, que pretende recaudar 20.000 millones. Estamos hablando de una ley que hoy una empresa paga 260.000 pesos y con la aprobación de esta ley va a pagar 10 millones de pesos para contribución y resolver el tema de basura. O sea, yo entiendo que hay una ley que le da un 10% del presupuesto a los ayuntamientos para eso. Que se lo dan, no, que lo designa, pero nunca se lo han dado. Entonces sí, sería una vía para liberar fondos de otro lado y compensar con eso. Y eso no es desproporcional. Pero totalmente desproporcional y lesivo a la empresa, sobre todo a la mediana, pequeña empresa que no soportan una carga de ese tipo adicional a un aumento de salario. O sea, podríamos estar generando un aumento del desempleo considerable, porque las empresas, yo digo que los capitales no se suicidan y de alguna forma tratan de sobrevivir y bajarán sus nóminas y tratarán de operar con menos empleados. O sea que en lugar de ser un efecto positivo, podría generar un efecto lesivo para la economía. Mire, el que viene a Santiago, Bernardo, puede decir, bueno, pero somos un referente de cómo va la economía, que realmente va en crecimiento, porque Santiago en los últimos años pues ha estado evolucionando positivamente en cuanto a edificaciones, en cuanto a nuevas estructuras. Ya los que trabajan en el sector construcción no encuentran solares hábiles para poder construir. Esa economía que muestra Santiago es la economía del país realmente. Sí, Santiago va bien, obviamente, no es un secreto. Santiago quizás es la provincia de las que más ha crecido en los últimos 20 años. Nosotros que vivimos aquí vemos a Santiago 20 años atrás, un retrato, una foto de Santiago y lo que es hoy se ha convertido en una gran urbe. Obviamente nosotros tenemos un empresariado muy activo en Santiago, aunque se nos están metiendo algunas inversiones de capitaleños, pero en sentido general el empresario de Santiago se ha convertido en un empresario agresivo. El sector inmobiliario ha crecido extraordinariamente en Santiago. Ya no hay, como dice, terreno en zonas urbanizables tampoco. Y ya vemos como estamos cerca de Navarrete, cerca de Puerto Plata, cerca de
ya hasta de Moca. Licey y Santiago ya se pegaron, ya no se Sí, sabe no, dónde ya está no hay el Morir, diferencia. sí, sí. Sí. No, que ya estamos llegando a Moca. Entonces, Santiago se ha convertido en una gran urbe y lo vemos, nuevos hoteles, el tema de salud ya se ha Centros convertido comerciales. en una ciudad sanitaria de alto nivel. O sea, el tema de vehicular, tú ves la transformación del parque vehicular en Santiago y queda un poco carro viejo. Bernardo, ¿de dónde es que sale tanto dinero? Porque el sector inmobiliario, yo estoy esperando que la burbuja explote en un momento. Porque esto es construye, 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 construye y construye. Y 7 millones, un apartamentito Ya, económico, chiquitito, 7 sí. Entonces ustedes, 7, 11. Ya aquí hay torres que el más barato es de $1 millón. Sí, sí. Entonces, esto no va a tener un tope, esto no va a generar una explosión de la burbuja que tire los precios de los apartamentos, que desde mi perspectiva o mi posibilidad presupuestaria resultan altos Sí, para los una costos. gente pobre inalcanzable. Mira, después de la pandemia, la gente optó por sacar los ahorros y comprar casas, villas, apartamentos. Así, pues como nos vamos a morir como quiera, la gente pensó que el mundo se iba a acabar y eso se ha quedado en la psiquis de la gente. Y por eso hace inversiones fijas en el sector inmobiliario. Si tú te das cuenta, la mayoría de inversionistas del sector inmobiliario son los dominicanos en el exterior. Porque como tú indicas, para un dominicano de un salario medio, promedio, es prácticamente imposible comprar una propiedad con los precios que se manejan hoy. Pero mucha gente invierte en plano, va pagando con el ahorro de lo que genera en Estados Unidos. Yo pienso que eso se va a ralentizar ahora con el tema de la crisis en Estados Unidos con los indocumentados. Y no es un secreto que nosotros tenemos una gran cantidad de dominicanos que mandan sus dólares, pero que están en condición de indocumentados en Estados Unidos. Pero como tú apuntas, los precios han subido desproporcionalmente después de la pandemia. Y ya prácticamente cualquier apartamentico que se venda hoy, digo apartamentico porque hasta de una habitación y dos ya está sobre los 100,000, $125,000. Todo esto va a pagar IPI. Sí, ese es un tema. Bueno, por un lado, no se el aprobó la impuesto. reforma, que lo estaban disminuyendo de 10 a 5 millones, pero el tope actual son 10 millones. Hasta 10 no paga una sola propiedad. Si tú tienes 2 de 6, entonces son 2, te paga 2. Entonces la gente, tú sabes que el dominicano es muy creativo. Entonces si tú tienes 2, la gente pone uno a nombre del hijo, uno a nombre tuyo y se la busca. Pero 10 millones no paga actualmente. Lo que estaba planteado en la reforma era bajarlo a 5. A 5 y algo. Sí. Bueno, ¿qué fue? ¿Ya Un terminó? mensaje final, caramba. Bernardo. Sí, porque Bueno, Adalberto me dijo que íbamos a hablar de impresora fiscal, Sí, sí, de de comprobante la electrónico. electrónica. Solamente ya para concluir, decirle a los televidentes que el plazo para las medianas empresas vence en mayo, las multas son de hasta 4 millones, o sea, acérquese a su proveedor de sistema, oriéntese y comience su proceso de implementación de comprobantes electrónicos, y para las micro y pequeñas empresas vence en mayo del 2026. las grandes ya están Las grandes ya entraron y venció el plazo en mayo de 2024, la mediana mayo 2025 y las micro y pequeñas mayo 2026. Acérquese a su proveedor porque parece que esto no tiene vuelta atrás y es un efecto de control que el impuesto entiende que va a incrementar las recaudaciones y el control. Ustedes ofrecen Y esos reducir servicios. reducir la evasión, Bernardo. Bueno, yo no tengo certeza de eso porque las impresoras fiscales surgieron con ese objetivo y no tuvo ningún efecto, no bajó ningún punto en los niveles de evasión, pero obviamente que ya con los cruces de información que hay, con el riesgo que es evadir impuestos y un delito cualquiera es lo mismo, porque es un delito precedente de lavado. Entonces, yo no creo que ya nadie corra ese riesgo. No compensa
el beneficio no compensa el riesgo de evadir impuestos. ¿Ustedes No recomendamos eso. ofrecen ese servicio? Sí, nosotros ofrecemos servicios de asesoría, consultoría, como firma de auditores, pero el tema de... La instalación. No, el tema de comprobante electrónico es un tema netamente tecnológico. O sea, Ya. que es homologar sus sistemas con los sistemas de la DGI para poder emitir los comprobantes. Obviamente nosotros asesoramos en ese sentido también. ¿Dónde te puede contactar la gente? Nosotros estamos en Plaza La Baraja, ahí frente a de Norte, en la Juan Pablo Duarte, al lado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Para consultoría, si no pueden encontrar en las redes. ¿Y hay más parqueo ahí ahora? Sí, bueno, de Norte ocupa la mayoría. Gracias, Bernardo Espinosa, por acompañarnos. Asesor y consejero financiero ha estado con nosotros en este café de Diario 55 y de esta manera cerramos nosotros la semana laboral. En nombre de Lenis Tejada Betancur, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que formamos parte de las mañanas del 55, agradecemos su sintonía, deseándoles un buen fin de semana. A las 10 del programa Buen Día. Se nos fue el tiempo. Es que no, pero sí, estuvo porque fue, interesante. comenzamos sobre la